soy un chico con cáncer que uno se titula amigo. ¿Cómo te explico que aún Sí, ni siquiera tengo imagen que quemar y voy a andar voy a quemado roturar ya, así ¿no? el chico, así Chico con cáncer la no nota. titulado, ¿no? Superó el cáncer, pero no la carrera. Pero Tiene el futuro. cáncer lo venció antes que la universidad, ¿no? Come fly with me, let's fly away. Esto va... Tin, 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 tin. ¿Qué más? No sé qué más dice. Ya, la verdad. ya es mucho. Salud, Soy chica, demasiado también. joven como Porque para la vida y conocer la tantas- muerte nos ha unido. Así es. Bueno, tal vez esto porque, pues, bueno, llama la atención, ¿no? Es como, wow, cáncer, ¿no? Es como... pero... Mira, eso está bien interesante, güey. O sea, Eso es a lo que voy, o sea... como de, No quería dejar esos mensajes porque quería que entendieras justamente que la amplitud desde la cual podemos hablar de esta situación es vastísima y date vida, güey. Sí, sí, Creo sí. que ambos nos vamos a poder entender bien de cómo enmarcar la charla, ¿no? Sí, también están estas cosas de que uno reflexiona acerca del cáncer y parece ser que hay como una discriminación en el sentido de que es que tú no puedes hablar porque no te ha dado cáncer, entonces no sabes qué significa, ¿no? Entonces, Que incluso, por ejemplo, se puede traspolar a otras situaciones como tú no eres menos válido, ¿no? Tú no has tenido ciertos padecimientos, ¿no? Más actualmente en lo contemporáneo, no eres mujer, ¿no? No puedes hablar de este tipo de temas, ¿no? Es como, pues bueno, no sé, hay allí tal vez cuestiones que es un que charlar ¿no? desde lo moral, un poco desde lo político, ¿no? Un poco desde, incluso en un sentido emic y etic, Sí. pues yo que lo viví, ¿qué puedo decir yo como en un sentido del humor, ¿no? O en un sentido tal vez más superficial o tal vez más emocional. Y también está desde lo psicológico pensar en, pues no sé, estas experiencias que a muchas personas incluso les pegan tanto que no quieren tener más tacto, ¿no? Lo más cercano que llegué a pasar por eso fue como, a pesar de que llegué a ir constantemente al hospital, no quería pasar cerca de la sala de quimioterapias, ¿no? O sea, quedé agotadísimo, ¿no? De eso. Pero bueno, ahorita lo vamos charlando. Si Gracias, Titanes, por volvernos a poner play. Hoy nos acompaña mi amigo, ¿desde hace cuánto, más o menos? como, ¿qué serán? ¿4 años? 4 años. 3 o 4 años, ¿no? 4 años ya de amistad. Se fue construyendo, ¿no? La amistad. Sí. Nos fuimos acercando Nos paulatinamente. fuimos de viaje primero. Sí, a un cierto, lugar sí, muy bello, por cierto. Sí. Visit Coetzalan. Por favor, patrocinen Coetzalan, por favor. Sí, me acuerdo. Que bueno, no interactuamos, creo. No, tú No me estabas acuerdo. en tus épocas de Yo estaba de estudiante de años superiores, que pues cómo se va a llevar con... Pues sí, güey, hay que tener niveles, güey. Pero tú ibas en... Segundo semestre, amigo. Y yo ya estaba por salir seguramente. Como sexto, yo creo. Sí. Sí. Pero la realidad es que yo odié un poco ese viaje, güey. O sea, Pues es que supongo que a nadie le los gustaría traslados. compartir un viaje con un grupo de recién ingresados a universidad. Emocionados ahí. Van... Pubertos. Sí, íbamos un poco ahí como... Pues dirían, ¿no? Con la hormona loca, ¿no? Sí, ahí sí, a sí. buscar el... No, pero de hecho a conocimiento. mí no me gusta viajar, güey. ¿Ah, no? No, para sabía nada. eso. O sea, los viajes así como de esas características de que vas así, la terracería y montaña y me ponen No más a tanto. la madre, sí. Ok. Entonces no creas que era por ustedes, sino... También un poco, ¿no? Pero... No, la verdad es que era el viaje, güey, o sea, Ok. era... De Eso hecho no yo lo se los sabía, decía pero a mis amigos y mis amigas que me mareé y me dio asco. No, muy mal. Pero bueno, estamos aquí para hablar sobre una situación compleja, complicada, económicamente ni se diga, psicológicamente ni se diga, Así es. ¿no? Existencialmente ni se diga. Así es. Entonces es un problema bien complejo que quién mejor que tú para poder
esbozar algunos trazos de cómo viviste esta situación, cómo fue que te enteraste, cómo tomaste la noticia, ¿no? Entonces, me gustaría mucho platicar sobre eso en un primer momento y ya Sí, después sí, ahí vamos desarrollando. Entonces, claro que sí. ¿hace cuánto te dio? ¿Cómo fue? ¿Cómo te diste cuenta? Bien, ya que no lo hemos mencionado hasta este punto y si no va a quedar como lo innombrable, pues bueno, yo padecí cáncer, podría decir padecer en el sentido de ahora, en este preciso momento, no estar 100% seguros, pero pues no hay en este momento alerta de, ¿no? Lo padecí en el 2019, supongo desde antes, pero fue diagnosticado hasta el 2019. Eh, en fechas, como para ponerlo bien en tema, pues un más o menos 20 de noviembre, tras unos 3 4 meses de haber buscado atender ciertos problemas que ya sentía, ¿no? En términos digestivos, pues decidí ir ya con un especialista más en forma pues revisar, ¿no? Qué era lo que sucedía. Ahora, ahí es cuando, pues en estos días más o menos por el 20 de noviembre, después de un estudio con un gastroenterólogo, pues bueno, se detecta un tumor, ¿no? Eh, pues bueno, la noticia realmente, cuando, cuando comencé este estudio, que duró aproximadamente 1 hora, 2 horas, eh, pues esperaba tanto lo mejor como lo peor, ¿no? Una parte de mí quería que no fuera nada, ¿no? Evidentemente, a nadie le gusta pensar que vas Sí, a sí, enfermar. por Y supuesto. otra parte de mí creo que siempre ha estado muy enfocada en si sucede algo malo o sucede lo peor, pues no creer que no era posible que sucediera, puesto que de suceder seguramente me habría pegado mucho más de lo que me dolió, ¿no? Evidentemente hubo llanto, evidentemente hubo una desilusión muy grande, ¿no? Desilusión por la vida, desilusión por... Pues no sé, en ese momento te cuestionas, ¿no? Todo. Estaba con mi padre, estaba con mi pareja en ese entonces y bueno, la mala noticia, ¿no? A partir de allí todo fue confrontación, ¿no? Es como haber entrado en un proceso de eh, preparación física y psicológica para decir, tengo que ahora tomar decisiones, confrontar y seguir adelante, ¿no? Pero contigo mismo, supongo que también con tu Sí, familia, en principio conmigo, tensión. en principio conmigo. Más adelante hubo ya un proceso mucho más clarificado de estructurar las acciones que debía tomar frente a mi familia, ¿no? Cómo informar la noticia a amigos, familia, ¿no? Puesto que evidentemente toda aquella persona que hubiese estado como cercana a mí, ¿no? Y que me considerara una persona importante o relevante, ¿no? Pues se iba a preocupar demasiado. Entonces, cuidar mucho, cuidé mucho eso, ¿no? Lo hablé incluso en familia, en el núcleo, con hermana, padre, para saber de qué manera dirigírselo, ¿no? Con el tiempo, con las palabras y con la manera adecuada, ¿no? Porque, pues, bueno, el proceso no lo sabíamos aún. Del procedimiento que se lleva es como te diagnostican, dependiendo del tipo de tumor que tienes, el tipo de tumor en dónde se ubique o el tamaño, es la importancia o no que se le da a operarlo o no. Se puede Ok. confrontar el tumor de manera eh, pues intravenosa o por radioterapia o algunos otros médicos más bien procedimientos médicos experimentales, pero pues no se tiene como certeza de una tasa tal de éxito, ¿no? En mi caso, pues el tumor realmente ya era complicado para ese momento, ¿no? Por no decir grande y por no decir que ya conflictuaba a procesos biológicos fundamentales, ¿no? ¿Y de qué tamaño te fue Bueno, yo creciendo? tuve tumor de colon, Ujú. entonces el tumor obstruía más o menos un 90% Ah, del intestino, así es. o sea, grave, ¿no? Sí, sí. En ese momento se optó por inmediatamente o lo más rápido posible Operar. operarlo, ¿no? Sí. O sea, extirparlo.
Estaba más, te comento, como un 20 de noviembre más o menos, mediados de noviembre, y se programó mi cirugía para un 3 de diciembre. Entonces tuve apenas 12 días para... Nunca en la vida me habían operado así, nada, Híjole. ¿no? Nada, nada, nunca. Inyecciones, bueno, pues sí, tomas de sangre, ¿no? Pero más allá de eso, ni una fractura, ni una... Entonces para mí fue un Ya miedo te inmenso, tocaba, ¿no? carnal. Ya, o sea, Muy, te tardaste muy... mucho Un en no expediente muy fracturar. limpio, ¿no? Ya, un expediente muy limpio para ese momento. Sí, ya te Así tocaba. es. Así es, el procedimiento como en fechas es ese, ¿no? Me diagnostican, un 3 de diciembre me operan, la cirugía requiere que esté en recuperación mínimo un mes. Estuve en recuperación un mes y para comienzos de enero, cuando se extirpa el tumor en la cirugía, pues bueno, entra también en un procedimiento, ¿no? En este tiempo de recuperación, a la par, viene un tiempo de análisis del tumor, de los tejidos. Se detecta el grado de infiltración del tumor en el tejido y a la vez el tipo de células que tienen, ¿no? No sé si es maligno o benigno, ¿no? Sí. En este caso, pues era maligno y estaba muy infiltrado, ¿no? Para ese punto, para cuando termino de recuperarme de la cirugía, eh, más o menos por el 2 de enero, consulté con el oncólogo que había llevado a cabo mi cirugía y pues bueno, nos comenta los resultados, ¿no? Del análisis, nos comenta que pues sí era maligno y que sí iba a requerir un tratamiento extra. Pero bueno, hubo un choque allí algo complicado con mi padre porque después de la cirugía se... ¿Cómo decirlo? Pues no sé, no somos padres aún, ¿no? Pero supongo que como padre esperas que lo mejor, ¿no? Aunque estés metido en la peor situación del mundo, noté que mi padre esperaba lo mejor. Y desde que yo estaba en recuperación un poco drogado entre morfina, ketorolaco y ribotril, Y aspirina, ¿no? pues yo le decía, mira, pa, así solo decirle a mi papá, le dije, mira, pa, si pasa, pues que sepas que estoy listo, ¿no? O sea, Wow. venga, ¿no? Y él me decía, no, aún no lo sabemos, aún puedes no requerirlo, ¿no? Aún puede que esto acabe ya, que esto sea lo último que vaya a suceder. Le dije, pues, sí, venga, excelente, ¿no? Supongo mejor. Le dije, pero si no, yo te lo estoy diciendo, ¿no? Estoy listo, ¿no? Que siga, así, lo que sea que tenga que suceder. Y pues bueno, llegó la mala noticia, ¿no? La segunda mala noticia, como, bueno, vas a necesitar el tratamiento, ¿no? Quimioterapias. Se programaron 8 sesiones de quimioterapias con un lapso de 3 semanas entre cada sesión. En ese momento no sabíamos bien cuál era específicamente el medicamento que iba a llevar, pero ya se tenía, pues hay estadísticas muy amplias respecto a cáncer de colon y allí la cuestión, cáncer de colon en una persona de nuestra edad, pues bueno, es muy complicado, ¿no? Usualmente es un padecimiento que se tiene por allí de los 50, 60 años, ¿no? Causado un poco por la degradación del cuerpo. Entonces, realmente factores que nos den el porqué, pues tampoco los hay. He allí también un poco el dilema filosófico, ¿no? Como, Sí. ¿por qué? ¿De dónde? ¿No? ¿En qué me he descuidado? ¿No? En que, pues bueno, tú lo sabes, ¿no? No soy creyente como tal, ¿no? Yo tampoco, carnal. Diría incluso agnóstico no esperanzado, ¿no? En la existencia de, quisiera pensar que tal vez mi fe se la daré a la humanidad creyendo que en algún momento podremos resarcir nuestros errores como individuos y como sociedad, ¿no? Pero en ese momento te cuestionas, ¿no? A ti mismo, ¿qué hice, ¿no? ¿Qué comí, ¿no? ¿Qué ingerí? O qué no hice, ¿no? No hice ejercicio, qué sucedía, ¿no? Y en ese punto pues ya no cabe saber, ¿no? No hay una razón, no hay una causa directa. Simplemente es, ya estás. Sucede. Yo Así creo es. que eso está bien interesante porque justo te iba a preguntar, al momento que te enteras, al momento que tienes este tipo de diálogo profundísimo con tu padre, ¿crees que el materialismo filosófico ayudó a que tomaras esa postura de decir lo que tenga que pasar, pasará?
Y Sí. si sobrevivo, le voy a echar ganas, voy a aguantar, voy a ser fuerte, voy Sí. a tener cierta actitud de afrontamiento ante esta enfermedad, que es un reto, sí, Sí. que es un desgaste totalmente, etcétera, etcétera. Esa situación que es complejísima de explicar, ¿sí te ayudó el materialismo o fue como algo que pensaste hacer y actuar en ese momento? Fíjate que es un poco complicado responder como en forma tan amplia cuestión, en tanto que, pues venga, el materialismo filosófico es básicamente la base, si no, o sea, por no decir que es la totalidad del sistema de creencias, ¿no? Que fundamenta mi actuar y mi, pues no solo mi direccionalidad académica o profesional, ¿no? Sino mi direccionalidad, pues bueno, tú Vital. lo sabes, el materialismo aborda desde una teoría moral, ¿no? Desde una teoría política, ¿no? Y hace críticas a tantas dimensiones, es tan vasto, tan complejo. Tampoco podríamos decir que hemos agotado nuestro estudio de No, él, ¿no? no, por supuesto No que no. obstante, pues vamos, tal vez el problema filosófico o ideológico más amplio que tuve desde que conocí al materialismo filosófico es la búsqueda de la correspondencia o de la congruencia entre, pues sí, ¿no? Tienes el lujo para empezar de estudiar tanto, Ujú. tienes el privilegio de tener la situación económica y social para permitirte, ¿no? Invertir tanto tiempo en algo que, pues, en términos económicos, no va a dejar un residuo allí constante tan rápido, ¿no? Sí. Y lo decides y pues ya lo tienes ahí y de ahí cuando lo confrontas y dices, ahora, ¿cómo opero, ¿no? ¿Qué tan congruente puedo ser en mi actuar y en mi pensar, ¿no? Y en ese momento creo que, pues después de tantos años, vamos, no podría decirte como lo pensé antes de hablarlo porque pues habría sido como decir, creo que he pensado haber estado en esta situación ya antes como para poder saber qué es lo que seguramente diría, ¿no? Sí, sí. No obstante, podría decir que sí, fue una decisión que en ese momento consideré congruente, ¿no? La manera en la que se abordó con él, ¿no? En ese preciso momento, esa charla. No, no sabía aún el impacto de mis emociones, ¿no? En mi familia, no Sí. sabía aún en ese momento el impacto del el tipo de expresiones que ocupase el tipo de pensamientos y el tipo de actuar que tendría la familia, ¿no? Entonces, hablarlo sí tuvo mucho que ver, ¿no? La manera en la que se habló, sobre todo, tuvo mucho que ver con el materialismo filosófico, no con la teoría, Ah, sino claro, con claro. el resultante de tener esta correlación, ¿no? Podríamos abordar que sí, o sea, que definitivamente en tanto moral, en tanto sustento no religioso, pero la claridad de saber entonces en dónde me ubico si es que no tengo un sustento religioso, ¿no? Mi claridad, la claridad de la situación en la cual me encontraba tanto política como administrativa como institucionalmente, ¿no? Es decir, como estudiante, es decir, como en ese momento ahora paciente, es decir, también yo he tenido ciertas situaciones con el seguro social Ujú. debido al fallecimiento de mi madre desde hace muchos años, entonces mi seguro de vida ha dependido durante muchos años de la pensión, ¿no? Arraigada a ese Sí. número de seguridad social, ¿no? Entonces, conocer ampliamente cada una de estas situaciones y no solo verme como, chin, tengo cáncer. Claro. Me duele, sí me dolía, claro, pero no era todo, ¿no? Esa, posiblemente, tal vez decidí que también no fuera así, ¿no? Más adelante también ya durante las quimioterapias igual tuve de nuevo ese confrontamiento con las emociones, porque pues bueno, Una no fue situación una lucha brutal, de un sí. rato, ¿no? Sí, Ajá. sí, sí. Y me imagino que todo esto que nos estás ayudando a entender, me parece que puede también servirnos a nosotros. Es decir, ante las desavenencias propias de la vida, lo que sea que signifique eso, uno debe de comprender esta multidimensionalidad de los problemas, de los fenómenos, Claro. porque dices, chin, tengo cáncer y te encierras en ti mismo y en la enfermedad y en todas Así estas es. cuestiones, te acabas seguramente, Sí, ¿no? sí, sí. O vas a necesitar de muchas prótesis o soportes Externos, emocionales, ¿no? Sí. ajá. Entonces es como
un recurso sistemático que nos permite desapegarnos de nosotros mismos y al mismo tiempo estar inmersos en nosotros, ¿no? Así es. Eso me parece muy bonito de decirlo, incluso hasta práctico, ¿no? Tal vez entender justamente esta multidimensionalidad no multidimensionalidad, porque pues suena algo burdo, pero tal vez este causa multifactorial de la vida, ¿no? Uh-huh. Que pues hasta cierto punto el materialismo filosófico sí ahonda en ello, ¿no? A una gran y vasta complejidad, ¿no? En el mundo, ¿no? No con una causalidad monista, ¿no? Sino con una pluralidad, ¿no? Sí. Y una conexión y desconexión de sucesos que pues bueno, yo en ningún punto de mi vida iba a pensar que iba a necesitar aprenderme mi número de seguridad social, ¿no? Jamás en la vida hubiera pensado que iba a necesitar, pero para ese momento saber en cuál era mi situación con cada parte de la institución, pues fue de vital importancia, ¿no? Era algo que definitivamente se lo debo, ¿no? A justamente no haberme entregado a las emociones nada más, ¿no? A haber tenido una manera distinta de confrontación. Y totalmente, porque en el mundo de la sobrevaloración de las emociones, así es, ¿no? Así es. La gente recurre a métodos de marketing, por ejemplo, así es, ¿no? así es. Y yo creo que ahí sí la psicología tiene mucho que decir, ¿no? Bastante. O bueno, las psicologías, Sí. en sentido amplio, Así ¿no? ¿Tú cómo veías desde adentro, por ejemplo, estas situaciones de la quimio, ¿no? Yo tengo en mi representación como personas sentadas en círculo que están tomando su tratamiento, pero no sé exactamente qué sucede ahí. ¿A ti cómo te pareció Sí. esa experiencia que es muy dura? O sea, es como estar en una guerra en la que no Sí. sabes cuándo te va a caer una granada y adiós. Descripción del entorno, ¿no? Sí. También yo estuve tomando la quimioterapia en el Hospital General Regional de Orizaba. Uh-huh. Es el hospital más grande de esa zona, ¿no? Del estado. Entonces allí acuden muchos pacientes en sí a ciencia cierta, o más bien en conocimiento certero de dónde son, pues no lo tengo, pero municipios allí cercanos, pues Córdoba, ¿no? Ixtaxoquitlán, Nogales, Ciudad Mendoza, Zongolica, o sea, es un marco inmenso de gente, ¿no? Sí. Por lo que yo desde el comienzo ya sabía que seguramente me iba a encontrar con muchísimos tipos de personas, ¿no? Ahora era pandemia. Ir, ¿no? A quimioterapia pues era un acto de valor también, porque pues ese hospital se ocupaba para mantener a pacientes con COVID, ¿no? Entonces, con eventualidad durante las quimioterapias era como, ay, alerta roja, ¿no? Entonces parte del hospital se cerraba y bueno, así, ¿no? Zonas aisladas. Pero en este sentido la quimioterapia pues tuvo que seguir adelante, ¿no? Sí. Es un cuarto, ¿qué te gusta? Unos 8 por 8 metros. O sea, el doble de esto, más o menos, sí. Cuadrado, en donde en el centro hay un cubículo como si fuera cemento en la manera de rectángulo, con dos entradas por los costados, ¿no? Por los laterales, por los lados más cortos. Y en el medio, pues estaban las enfermeras, ese era el centro como de control. En una de las esquinas del cuarto se encontraba un solo baño. Al lado del baño se encontraba lo que se llama como centro de mezclas, puesto que los medicamentos se diluyen en suero, ¿no? Para que no sean tan agresivos. Cuestiones que ya también entre medicamentos cambian. Sí. Hay medicamentos fotosensibles, si les da la luz, cambian su composición química y ya no dejan de funcionar, ¿no? Hay otros medicamentos que son tan fuertes que tienen que diluirse para que la vena no se ensanche y posteriormente no genere otras complicaciones, ¿no? El centro de mezclas. Al lado del centro de mezclas, una camilla, un espacio para una camilla, puesto que hay pacientes que toman quimioterapia que no pueden estar sentados, ¿no? Y del resto, sofás que no sé cuántos años tendrán. Al menos los que yo llegué a ocupar ya no tenían colchón, o sea, era como solo la madera, pero cubierta como con algo así, una suerte de piel. ¿Y no te llevabas un...? Sí, ya era... La primera vez no. Sí, o sea... ¿Cómo saberlo, no? ¿Cómo saberlo?
pero pues un poco entre mañas también de allí de pacientes, ¿no? Ya saber, ¿no? Cuál era ahí la situación. Y sí, más o menos eran 4 sofás por lado del cuarto. Evidentemente solo 3 lados ocupaban, o sea que eran un total más o menos de entre unos 12 sofás, sin contar la camilla y sin contar que pues en algunas ocasiones incluso me tocó tomar quimioterapia parado. Por decisión propia, ¿no? Ah, de esa, la señora, ¿no? Sí, 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 así es. Sí, 1 o 2 veces decidí tomar quimioterapia parado porque, pues bueno, Ha de ser cuestiones, ¿no? Ahí, horrible, ¿no? sí, sobrepoblación. Entonces, eh, 4 sofás por lado, 12 sofás en total, cada sofá junto, o sea, no hay margen entre sofá y sofá, ni con pandemia, ni nada. Pues cubrebocas, ¿no? Tampoco es como que puedas estar poniéndote mucho gel antibacterial, etcétera, ¿no? O sea, incluso ahí las medidas de sanidad pues también era un poco arriesgarlo. La sala con una iluminación clara, o sea, blanco, pero todo adornado a como confróntalo, ¿no? Hazlo, pues hasta cierto punto lo checan allí, ¿no? Y hay horas específicas, al menos es lo que yo tenía entendido, para quimioterapias en infantes, no obstante, sí llegué a ver niños, ¿no? Ojalá. Era una variable ahí muy Sí, grande de ahí como personas. todos Así es, mezclados. así es. Y te tocó ver, obviamente, pacientes. Experiencias, por ejemplo, de maneras de confrontación o de situaciones de explosiones emocionales o de tal vez maneras de no poder contener lo que estaba sucediendo, desde incontinencias físicas, como algunos medicamentos que en algunos pacientes generan convulsiones en la primera dosis, entonces llegué a ver en varias ocasiones pacientes convulsionarse. Fuertemente, así es. Se reclinaban, se quedaban, pues empezaban a tener movimientos muy bruscos y posteriormente, bueno, les cortaban el medicamento, tenían que esperar a que pues por su propia cuenta, ¿no? No hay una manera de quitarlo, o sea, el medicamento está en su cuerpo y por qué lo diluirías si es medicamento que te están dando para, pues, afrontar tu enfermedad, ¿no? Sí. Por otro lado, en cuestiones emocionales, también llegué a ver personas que se quebraban emocionalmente del todo. Personas que, en un sentido muy descriptivo, simplemente parecía que estuvieran aisladas del resto del cuarto. Colocaban sus manos en la cabeza y se hacían bolita, ¿no? Reclinaban sus piernas a pesar de que tenían el catéter conectado al brazo. Yo no entendía cómo lo hacían o si no les dolía, pero solo lloraban, ¿no? Lloraban, se decían a sí mismas, ¿por qué estoy aquí? ¿En qué momento me pasó esto? Yo no debería estar aquí, ¿no? Como en ese proceso también de aceptación o de... Y retroalimenta a los demás, o sea... ahí la cuestión, ¿no? También un poco esta fortaleza de decir, pues bueno... Está como en su proceso, ¿no? Sí, sí, sí. Pues no sé, sería muy absurdo decir, la carrera nos ha preparado para algo, ¿no? O algo así, pues No, para para nada. nada. He allí un poco también la manera en la cual, de manera personal, lo afrontas, ¿no? Decides postrarte en una posición y decir, pues, bueno, también un poco de sensibilidad, ¿no? Hemos, pues, a final de cuentas tenido experiencias que, pues, en otras labores, en otras profesiones no se tienen, ¿no? Y supongo que de allí también un poco más de sensibilidad a ello, a esa apertura, ¿no? Híjole, qué fuerte, güey. Así es, eso estarlo viendo una vez por mes, cada 3 semanas. Había a veces personas que iban solo por 2, 3 quimios, había otras personas que iban, no sé. Y eso incrementa también la incertidumbre, ¿no? Porque ves que unas personas van unos días, van pocos días, otros Así están es, ahí, así ¿no? es. O sea, es como caos. En mi caso era saber, voy a tener que estar 6 meses bajo estas condiciones de vida. Pues bueno, como decía hace rato, ¿no? No era una lucha de un mes, ¿no? O de un periodo corto, ¿no? Fue una lucha de medio año. Sí, un Una semestre. preparación, así es, así es. Y luego encuentras a estudiantes que hay mucha tarea y Así es, estrés así y el profe y, Así y es. tengo que exponer y entregar esto y pues bueno, son distintos contextos, pero digamos si los comparamos, Sí, sí, eh, la posibilidad de confrontar va a sonar un poco burdo y absurdo, incluso hasta exagerado, pero
o sea, si tienes la posibilidad de confrontar situaciones de la vida hasta cierto punto más mundanas con somera facilidad, pues seguramente puedes afrontar, ¿no? El cáncer, puedes afrontar alguna otra situación, ¿no? Quiero cerrar este comentario que acabas de hacer. Tú veías distintas formas de afrontamiento, unas más fuertes que otras, ¿no? ¿Cuáles te tocó identificar? O sea, supongo que unas personas eran muy creyentes y se refugiaban en Dios, llevaban la Biblia, no sé. Otras, pues, determinada sentido de vida, el tuyo. O sea, me refiero a la mezcla y la diversidad de sentidos de vida que debieron tener esas personas, que ojalá estén con vida, para poder sobrellevar, porque si no tienes eso muy claro, te cuesta aún más trabajo, ¿no? Y es muy probable que te caigas más rápido. Así es. ¿Qué te tocó ver ahí respecto a estos sentidos de vida? Pues mira, hace un momento, como te comentaba, tener la posibilidad de estudiar, tener la posibilidad de involucrarte de manera más amplia en pues la literatura, ¿no? Científica, en la literatura filosófica, pues al final de cuentas es eso, es una cuestión de privilegio, ¿no? Mi manera de confrontar, o el choque de realidad que tuve de mi manera de confrontarlo con las que veía, fue una manera en la cual hasta cierto punto me generó una autocrítica inmensa, en el sentido de, pues vamos, no quiero ser prejuicioso, pero definitivamente hay personas a las que veía allí que decía ellos seguramente tienen que volver a su comunidad, ¿no? Tienen que volver a su municipio. Conozco esos municipios porque mi madre pues, ha vivido allá durante toda su vida y he viajado alrededor de todas esas zonas, además por otras cuestiones que de manera voluntaria decidí hacer, como ir a telebachilleratos, cuestiones así durante las vacaciones mientras estudiaba en la universidad, para poder pues poner un poco en práctica, observar, ¿no? Prestar atención a la manera de enseñanza, prestar atención a problemas educativos, prestar atención. De manera voluntaria yo decidí ir y conocí muchas comunidades por allí. De allí que me hacía un poco la idea de dónde podrían venir. Y yo mismo me decía, venga, yo soy un chico de 23 años y medio, 24, que estoy aquí con mi iPhone, con mis audífonos, que las primeras 2 quimios me llevaba incluso libros y decía como, pues me voy a tratar de dar la oportunidad de que pase este rato hasta con un poco de, no sé, sobrellevarlo, ¿no? O de aire, ¿no? Como dejémoslo pasar, ¿no? Sí. Pero es evidente que no todas las personas cuentan con la capacidad de poder decir, me voy a poner los videos que me descargué de YouTube, ¿no? Sí. O que me voy a poner a escuchar la música que descargué, ¿no? En mi sistema, en mi servicio de streaming, ¿no? O no sé, yo no soy de ver películas o series, pero no era algo que veía que hacían todos, ¿no? No digo que yo era el único, evidentemente, pero pues no era tampoco la mayoría. Y pensar, bueno, ¿no? Por generaciones. Un adulto de 50 años que va a su quimio 2 veces a la semana, tal vez, cuyo esquema de quimios es 2 veces a la semana durante 2 meses, por ejemplo, y que tiene que ir desde una comunidad y pasar 2 horas de viaje para llegar a tu quimio, a la cual te tienes que formar porque pues durante todo el día los asientos se van desocupando y van cambiando, ¿no? De pacientes, y luego salir y tener que regresar a casa cuando, al menos en mi caso, yo recibí Oxalip Platino de manera intravenosa, y Capacitabine tomaba 5 pastillas diarias de 500 miligramos cada una. O sea, me tomaba Una bombota. una dosis ahí bastante grande, ¿no? Tomaba medicamentos para tratar de contrarrestar lo que esos medicamentos Sí. hacían, ¿no? A mi cuerpo. Y desde la quimioterapia intravenosa, pues no sé, ¿qué te gusta? Yo estaba ahí 6 horas, 6, 7 horas sentado. Y por allí de las 2 horas y media, más o menos, yo ya empezaba a sentir cambios de temperatura, cambios de presión. Yo ya empezaba a sentir que a veces me mareaba, a veces sentía ganas de vomitar, a veces... O sea, una cuestión allí física tremenda, ¿no? Dentro de la sala nunca me pasó nada. Era como si de manera
automática me programase a decir, pues voy mis 6 horas, salgo, me despido de la manera más amigable posible. A esas enfermeras eran un amor, te lo juro. De las mejores enfermeras que he visto. Y trataban a todos por igual. Qué chido. Se aprendían los nombres de todos, ¿no? Les daban ese toque humano, ¿no? Una vez saliendo de la sala de quimioterapias y recién cruzando la calle del hospital, vomitaba. Ya como la... Me empezaba a sentir un calor ahí inmenso, ¿no? O sea, quería llegar a mi casa y... Una anécdota muy curiosa. Después de cada quimioterapia, a mis padres les gustaba ir a comer a un lugar en específico. Odio ese lugar, ¿no? De verdad. Pues sí, Odio ese lugar, güey. ¿Y vomitaste en el puesto o no? Sí, ¿Sí? en los restaurantes sí, en el baño. Pero bueno, Volviendo volviendo a lo del de baño, las... no ahí en el Sí, no, balcón. volviendo a lo de los... pues venga, yo pasaba eso, ¿no? Ahora imagínate tener que volver a tu casa, No. en el camión, ¿no? O que fuera algún familiar por ti y que no tengas clima, ¿no? Y que no tengas estas situaciones. Y yo me lo cuestionaba, ¿no? Y me decía, pues sí, tengo el privilegio, tengo la posibilidad tanto económica, tanto cognitiva, tanto emocional para afrontar esto de la manera más limpia posible. Sí. Y no hacerlo me parece una falta de respeto al mundo. Guau. Eso era lo que Esa era tu motivación. Esa era mi motivación. Era decirme, quisiera que los otros pacientes aquí pudieran hacer esto, confrontar esto de esta manera. Sí. Saber que si el medicamento te lo tienes que tomar a las 7 de la mañana, tu primera dosis de 3 pastillas, pues bueno, te levantas a las 5 porque una hora antes te tienes que tomar otra pastilla para prevenir lo que te va a hacer esa pastilla. Y esa pastilla por sí sola ya te causa malestar. Entonces, en lugar de una hora antes, 2 horas antes para desayunar, luego tomarte esa pastilla, luego tomarte esas otras 3 pastillas y luego llevar un almuerzo ligero, el que sabes que te va a causar vómito, porque todo lo que te comas te va a causar vómito. Sí. Pero era aún así hacerlo, ¿no? Era decir, si no lo hago y salgo de esto pesando 10 veces menos de lo que en teoría podría pesar, suena un poco exagerado, más bien como, no sé, ¿no? A ver, perder demasiado peso, ¿no? Sí. Y verme como usualmente la mayoría de las personas creen que, o asimilan que una persona se ve cuando confronta la quimioterapia, ¿no? Y yo mismo me decía, es que, vamos, yo regreso de la quimioterapia y si quiero leo, si quiero hago música, si quiero juego, si quiero... Y me decía, es que me parece una falta de respeto para ellos. Deja tú mis padres, deja tú quienes me estaban permitiendo tener esa posibilidad de tomar el medicamento, ¿no? Y de sostenerme a final de cuentas mientras yo pasaba por ese periodo, ¿no? Sino una falta de respeto para todas aquellas personas que no pueden hacerlo y que aún Y así aún se así lo mantienen hacían. allí. Y aún así, exactamente, Híjole, se qué mantienen fuerte. allí. O sea, si lo ves desde ese punto de vista, y esperemos que estén con vida, ellos eran más fuertes, Claro que sí. ¿no? O sea, a pesar del estudio y todos Claro estos que sí. recursos que tenías a tu disposición, ellos, o sea, la padecían muchísimo más que Así tú, es. porque ese privilegio te permitió darte ciertos lujos conductuales, ¿no? Como Así tocar es. la guitarra, Jugar, hacer ¿no? música, Videojuegos, ¿no? leer. Bastaba con ser disciplinado y responsable, ¿no? Así es. Qué fuerte eso que estás diciendo. Sí, podría decir que salí de la quimioterapia de manera limpia. O sea, Qué no chido. perdí el peso que aparentemente se tendría que ¿Cuánto haber. perdiste? Perdí más peso por la cirugía. Perdí como 13 kilos después de la cirugía. Que sí te hacía Y falta, durante la carnal. quimioterapia. Y durante la quimioterapia, pues de hecho me mantuve mi peso. Guau. No subí, no bajé. Pero alimentación así al pie de la... Medida. Aunque no quisiera, aunque me hiciera vomitar. Mira, hace un momento, en el primer punto que hablábamos, la manera en la que las personas se acercan a ti Ujú. cuando padeces cáncer es como, sabemos que no quieres comer lo que se te antoje. ¿Quieres tacos? ¿Quieres hamburguesas? ¿Quieres pizza? ¿Quieres pasta? ¿Quieres...? Cómetelo, pero come. O sea, Y- sí puedes...
Sí, realmente no hay nada que te lo impida. La cuestión allí es si te descuidas mientras llevas la quimioterapia, Ujú, para cuando terminas la quimioterapia, después de lo que la quimioterapia en sí ya te hizo, ujú. más Que lo es que tú te acabarte, ¿no? puedas descuidar. Sí, de manera literal el sistema inmunológico se deprime totalmente, o sea, se ve muy afectado, puesto que los medicamentos atacan a nivel pues celular a tu cuerpo, ¿no? Sí, 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 sí. Cada célula. Sí, es una bomba, ¿no? Así es. Y si a eso le sumas como subes de peso, ¿no? Exceso de grasas, ¿no? Exceso de... Ya. Entonces, allí la lucha es como si sé que todo lo voy a vomitar y la neta no se me antoja una sopita de verduras, no se me antoja una fruta, no se me antoja, no veo los tacos y de manera psicológica lo asocias y dices unos tacos, ¿no? Sí, claro. Era confrontarlo. No digo que no lo haya hecho, sí lo llegué a hacer. Muchas veces incluso mis papás eran muy Ay, permisivos en eso, es como, ¿quieres esto? qué Y chido. en la mayoría de ellas yo decía no, porque pues es esa conciencia, ¿no? Es esa conciencia, es saberlo. Y incluso volvemos también a lo que mencionábamos de estos otros pacientes. Ellos qué podían comer y qué no. Y en esas limitantes para ciertas O personas, sea, ¿qué es lo más rico que puedas comer? a lo mejor ellos comían lo que Lo que podían podían, comer, ¿no? O sea, exactamente. no de, ay, los tacos de Eso aquí. es a lo que voy con pasarlo de manera limpia y no faltarle al respeto a la idea de tener la posibilidad de hacerlo bien y aún así decidir no hacerlo. Qué buena estrategia agarraste. Pues lo hablamos hace rato, pues esta manera de confrontación, ¿no? Y sí, un poco en cuanto a sentidos de vida, pues sí tiene mucho que ver como el aprovechamiento, la maximización de las Sí. posibilidades Sí, y sí. de los recursos de los cuales se tienen, ¿no? No es el mal empleo, no es el uso excesivo, no es el mal gasto de recursos, es la maximización de los resultados que puedes obtener con cada Sí. uno de esos Sí, recursos, sí, ¿no? sí, totalmente. Y vamos, eso se lo debo al materialismo definitivamente, ¿no? El estigma que hay acerca de las personas con cáncer, ¿no? Yo leía, me preparé para esta entrevista, no creas que vine así en ceros, ¿eh? Este, leí unos casos que decían, es que yo encontré esperanza en Dios, cualquiera, ¿no? Yo encontré esperanza en esto, pero el tratamiento que me daban el personal de los hospitales, de las clínicas, era a veces muy inhumano. Eh, Privilegiado también de estas doctoras que te atendieron ahí en el, pues en el campo, en el cuartito que Sí, sí, estabas sí. de la quimio, pero los casos que leí era como de, ay, pues ya está su quimio, ya cuando acabe váyase, por favor", Váyase. así bien crudo y que esa parte sí es una área de oportunidad, ¿no? Para todas las clínicas, hospitales o lo que sea, de que pues sí que las personas tienen cáncer, ¿no? Están enfermas, están viviendo algo difícil, pero tampoco decirle, ay, ya te vas a morir, No, porque es peor, pobrecito, ¿no? no, O, ajá. ay, no, O que cómo te estás debes bien. sentir, exactamente. Entonces yo creo que eso sería muy importante que nos dijeras y corroboraras o refutaras o lo que sea Sí. de esta estigmatización social que se hace mucho a las enfermedades, a los Sí. enfermos, ¿no? En este caso el cáncer, no Hay sé cómo tú lo un, viviste. hay un punto ahí bien curioso porque, no sé, la diabetes, hay una tasa mucho mayor de pacientes con diabetes que de cáncer, ¿no? Hay una tasa mucho mayor de pacientes ahora con COVID que de cáncer, ¿no? O sea, de contagios y de casos que van saliendo, etcétera, ¿no? Pero cuando hablamos de, por ejemplo, ahora decir, es que ahora yo ya tengo COVID, ¿no? Hubo una ocasión incluso, desde que tengo memoria, amigo, Sí. todos los domingos desayuno en el mismo lugar con mi familia. Todos los domingos, amigo. Durante la pandemia estuvo cerrado ese lugar y para cuando supimos que reabrió, pues bueno, el lugar de desayuno familiar, ¿no? Tuvimos una experiencia en la cual en alguna mesa contigua llegamos a escuchar, no, es que para cuando a mí me dio COVID, no, es que, y otro de esa familia dijo, otro integrante de la familia dijo, no, si es que, pues a mí ya me dio, a ustedes no. Ya es como un tema totalmente de sobremesa, ¿no? Es como un tema totalmente como de, oye, ¿y a tu amigo no le ha dado? No, pero es que fíjate que al primo de tal persona ya, ¿no?
Y como que hasta lo llegan a hablar un poco de chisme, ¿no? Con la diabetes es como una cuestión allí de que se habla, pero se sabe a ciencia cierta lo complicado que puede llegar a ser Sí. en sus puntos pues más agresivos, ¿no? Pero en el caso del cáncer, independientemente de que estés en una situación endeble o en una situación no tan endeble, pareciera que es una enfermedad que se habla muy como en secreto. Es como si tuvieras que susurrarle al otro, ya te enteraste que Giovanni tuvo cáncer, ajá, te enteraste. Ajá. Y es una enfermedad de la cual la gente habla como entre voces, ¿no? No se le da esa noción como más común de lo que aparentemente, o más bien de lo que realmente es. Un tema tabú todavía, muy, muy... Sí, sí, con cierto ocultismo. Y también tiene mucho que ver la manera en la que se estigma de manera institucional, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque pues, o sea, hay un corredor en los hospitales para cualquier tipo de pacientes, pero hay una sala para quimioterapias y para personas con cáncer, ¿no? Esa segregación, pues, quiero pensar, ¿no? En determinado momento es como, oye, ¿y qué pasa? ¿Qué estará pasando allí, no? Es Ujú. una puerta que, si tú lo ves de manera ética, se abre, se cierra, ves gente salir, ves gente entrar, ves Viva, gente muerta. ves tantas cosas, ¿no? Por fuera, no sabes realmente qué se está viviendo allí, ¿no? Igualmente, con anterioridad en mi vida, pues sí había escuchado de personas cercanas a mi familia que habían padecido, pero nada que yo hubiera tenido la oportunidad de interactuar directamente, ¿no? Fue hasta ahora que, pues, tuve esa, pues, mala oportunidad, ¿no? Pues sí, es un... O sea, los que no somos creyentes o agnósticos, por lo menos es un accidente. Así es. No sabes... Y más el tipo de cáncer que te dio, ¿no? Sí. Parece ser que fue un accidente, una Sí, sí, mutación sí. genética. No, es que no sabes, ¿no? Pensamos y repensamos en mi núcleo familiar, de qué manera afrontarlo con la familia. Sí. Yo decidí pararme frente a todos y decirles, prefiero que no me digan nada. O sea, si lo que me van a decir está totalmente fuera o en contra de la manera en la que yo les estoy diciendo que voy a afrontar esta situación, Claro. no me digan nada. Mejor. ¿Por qué? Porque esto también puede ser incluso un tema de conversación bien grande. La manera en la cual tú entiendes que cumples ese rol dentro de ciertas... Es como si tú realmente pudieras detectar cada fibra que compone cada relación con cada miembro de tu familia. Es como Ya. saber, eres primo, eres nieto, eres sobrino, eres hijo, eres hermano, ¿no? Y con cada persona dentro de tu familia tienes una manera distinta de decir las cosas. Porque evidentemente mis primos no van a pensar de la misma manera que mi abuela. Claro. Y mis tíos, los padres de mis primos, tampoco, igual que sus hijos, ¿no? Entonces, decidir que no hubiese una hipercomplejidad allí de maneras de afrontarlo, pues creo que fue una Fue muy sabia práctico, decisión. güey. Sí, Porque la opinión o el comentario, la sugerencia de tu tío se va a confrontar con el de la con la del abuela y tu abuelo y con la papá del se primo, peleó. y luego yo no le voy a hacer caso a ninguna de la de ellos porque pues sí, ¿no? Es que es muy personal, sí. Así es, o sea, independientemente de que sea materialismo filosófico o no, la manera en la que tú lo decides, no sé, ahora ya siendo paciente, ¿no? De la enfermedad, pues podría decir, ¿no? Que tal vez lo mejor, escuchas, si conocen a alguien con cáncer, no le recomienden nada. Mejor pregunten qué hace, Sí. cómo lo afronta y adáptate. Porque si no vas a causar un lío inmenso, ¿no? Sí, porque si no es caos permanente y pues no está Así chido. así como es que... como no cumplí, soy mal nieto, soy Sí. mal sobrino, soy mal... Y eso por no meternos en este tema también de medicamentos falsos, en este tema Oh, de situaciones como de
hay muchísimos productos que se supone que se ocupan para mejorar tu condición como paciente de cáncer. Hay muchísimos cursos según como de te enseñamos a confrontarlo. Hay muchísimas, Hijo de o sea, muchísimas dinero, cuestiones allí. sacar dinero de la enfermedad. Así es. Mi oncólogo en una ocasión, mis padres tenían cierta duda respecto a ciertos productos que pues conforme cercanos a ellos se fueron enterando de que su hijo padecía cáncer, les decían, oye, este producto, oye, esto. Y pues nosotros tuvimos también la facilidad de que este oncólogo tenía esa posibilidad esa apertura también, ¿no? De hablar sobre todo esto. Y siempre recuerdo una charla muy interesante en la que lo hablaron con ellos. Yo estaba en el hospital con mi bata. Era el tercer día de recuperación. Recién había podido levantarme y salir a caminar. Y le preguntaron sobre sus medicamentos, ¿no? Y él dijo, mira, si quieres irte a San Andrés a darte un baño de sol y que los chamanes te limpien, o quieres irte a donde quieras a llenarte de vibras o lo que sea, mientras eso te mantenga constante con tu tratamiento, hazlo. Pero no dejes esto. O sea, es complemento si tú quieres. Pero esto es lo indispensable, ¿no? Y bueno, yo la neta no pensaba consumir nada, ¿no? Otra suerte de producto. Pero pues existe, es un mundillo ahí bien raro, amigo, muy muy raro. Hay que saber muy bien qué terreno está pisando, en el sentido de que hay que censurar o cancelar canales de información que no contribuyen en nada, incluyendo los de la familia, ¿no? Es justo lo que mencionamos. Es justo eso, o sea, se va a escuchar mal, pero la gente, nuestra familia, no están educados ni lo estarán para afrontar ese tipo de situaciones, y muchas veces se cae en la opinología, ¿no? De que pues ya mi tío me dijo esto, mi primo a un amigo le dio, entonces ¿no? Así le hicieron, entonces eso se vuelve un poco el caos. Entonces la desinformación respecto a esto me parece que es necesario neutralizarla. Así es. Por lo menos, ¿no? O sea, que haya calma. Hay tantas opiniones, muchas de ellas encontradas, muchas de ellas buscan con la mejor de las intenciones aportar, pero no. Pues bueno, ¿no? Tienes que decidirlo. Al final de cuentas es una cuestión de decisión propia. Exacto. Hubo muchas cosas que hasta cierto punto trataron de imponérseme, ¿no? Por parte de mi familia, de mis padres, ¿no? Y me mantuve recto, ¿no? En cuanto a la condición, ¿no? Hubo ciertas secuelas del medicamento que me impidieron retomar ciertas actividades como de manera inmediata, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, sensibilidad en las yemas de los dedos y de los dedos de las manos y de los pies. No podía tocar cosas frías. Tocar algo frío implicaba tener como descargas eléctricas en la mano, ¿no? En el brazo. Entonces, parte de ir a este restaurante que te decía hace rato, lo detesto y lo odio tanto. No en sí por el hecho de haber ido allí después de la quimio en sí mismo, sino porque tomaba un par de horas en lo que el medicamento comenzaba a generar esas sensaciones. Y me duraban 3 semanas. ¡Ah, la madre! La cuestión allí era que empezaba a tomar agua allí, agua fresca, porque yo salía de una sala pequeña sin clima. Sí, empezaba a tomar agua fresca allí y pasaba de unos 2-3 sorbos, saberme increíble, a empezar a sentir esa sensación en los dedos en la garganta. Y era una sensación de asco inmensa, o sea, así drástico, ¿no? Fatal todo ahí. Neutralizarlos resulta un poco en la convicción de saberte en dónde estás, ¿no? Y cómo afrontarlo. Pero allí la cuestión, ¿no? Cómo de manera, primero, teórica, ensamblas un sistema. Exacto, eso ya está muy difícil. Eso de por sí, fue por eso por lo que comencé diciéndolo, o sea, es un poco un privilegio tener la posibilidad de detenerte y de manera retrospectiva a tu vida, plantearte cada situación al grado de poder generar los planes de operación adecuados para cada una de esas cuestiones y luego compararlas o contrastarlas con sistemas de pensamiento para en determinado momento saber si empatan o no, y un poco a base de prueba y error, porque pues quién dice que a la primera la vas a lograr. No.
El cojín, por ejemplo. Así es. Algo como un Algo objeto. tan sencillo. Y ahora imagínate en esta idea de estructurar tu sistema, ¿no? De No, si pensamiento, no lo tu sistema de hacemos estando creencias. bien, carnal. Así es. Sos Bueno, imagen. habemos quienes sí, ¿no? Habemos quienes sí nos detenemos. Y no por el hecho de ser materialismo, o sea, más bien diría que hay muchas personas que conozco que algunos con base en otros sistemas de pensamiento distintos Sí, o sentido común generan, desarrollado. ¿no? Sí, sí, sí. Así es, ¿no? Desde el sentido común hay quienes viven la vida con base en el psicoanálisis, hay quienes viven la vida con base Al humanismo, otros al modelo conductual. sistémico, ¿no? Sí, sí, sí. Y toda la vida la ven en esos planos, ¿no? Pero bueno, hay unos que habría que cuestionarse, ¿no? ¿En qué radica el hecho de que algo sea más o menos potente, ¿no? Y habrá situaciones en las que no funcione Alguna cosa cierto u otra, sistema así es. en Así es. respecto de otros, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, canal, para ir cerrando, porque esto es breve, Así es. ¿cómo podrías decirle a la gente que ha tenido o tiene un familiar o ellos mismos este tipo de enfermedad, cáncer, qué recursos poner en marcha, qué herramientas poder empezar a pensarlas, qué estrategias, en palabras muy sencillas, qué técnicas, qué metodologías, cómo tener un sentido de vida construido, Así es. de dónde agarrarse, de dónde tener fe, etcétera? ¿Cómo podrías decirle tú a una persona, haz de cuenta que soy yo, ojalá que no, Ojalá que no. cómo le haga, más o menos, a pesar de Sí. la complejidad que hay en esa pregunta, ¿no? Pero, ¿cómo le haga para convivir con esa persona cercana o si esa persona lo padece? Vamos por esta ocasión, ya vendrás después Claro, claro, sí. a individual, o sea, yo tengo cáncer, ¿qué hago? Plantearte de manera certera la posibilidad que tienes de confrontarlo Sí, de manera económica, institucional, ¿no? Comenzar pues por lo necesario, ¿no? Sobre todo si es una situación de emergencia, como fue mi caso. Sabiendo más bien esos recursos, esas posibilidades, pues bueno, evidentemente negar, ¿no? El dolor personal, individual, en un sentido muy, muy, muy emocional, es absurdo. No obstante, no todas las personas pueden ser aptas para ello, ¿no? claro. Dentro de esos mismos recursos, saber a quiénes sería lo ideal acercarte, ¿no? Externarlo, ¿no? El dolor, más allá de lo físico que puede ser el cáncer, más allá de los malestares, no diría dolor porque no es un dolor constante, no es como que te quiebres un hueso y te duela, es más bien el hecho de que al menos yo me tuve que saber que iba a estar durante 6 meses sintiendo náuseas, vomitando todo lo que comía, teniendo esta sensación en los dedos, ¿no? Cambios de presión, cambios de temperatura, no poder dormir de costado porque sentía que me vomitaba, tener que acostumbrarme a dormir en ciertas posturas en específico, ¿no? Cambios de humor dados por el hecho de sentirme harto y cansado en algunos puntos, ¿no? Sí. Pues bueno, saber que más allá de esas complicaciones físicas, si uno personalmente no decide o no logra plantearse el externar ese sí dolor emocional que se tiene dentro, creo que complica 1000 veces más todo. Claro. Te descuidas, ¿no? No solo físicamente, no solo por hablar de alimentos, ¿no? Te descuidas en un sentido hasta social, te aíslas, ¿no? No sé, igual también estoy siendo un poco reduccionista porque pues, seguramente habrá personas a las que les guste, pues, o no les guste, sino que más bien decidan hacerlo público y es como si gustan hablarme o lo buscan de manera más abierta, ¿no? Si tu manera es afrontarlo un poco más a lo personal, pues entonces tener bien en cuenta qué es lo que puedes hacer como actividad o como recurso para no estar dependiendo de ello, ¿no? Claro. Ahora espero que pues la pandemia cese y que todos estos pacientes aún con cáncer o personas que recién están padeciendo cáncer
pues no se encuentren limitadas en estar dentro de su hogar, ¿no? Claro. Así es, sí, estuve año y medio encerrado después de... Estuve desde 4 meses antes de la pandemia encerrado, tanto porque me diagnosticaron, como porque me operaron, como porque iba a quimios, como porque... O sea, una gripa, una tos, cuando llevas quimio puede ser fatal. Sí, pues no tienes sistema inmune, ¿no? Así es. Afortunadamente, llevarla bien las cosas te puede hacer, pues, como en mi caso, que tengo como 2 años y medio sin una tos, sin una gripe, ¿no? Wow. Entonces es cuestión de saberte esos trucos, ¿no? De ti mismo, ¿no? Cómo hasta cierto punto saber engañarte o saber sobrellevar esas situaciones, ¿no? Porque el dolor y la situación, pues ahí está, ahí va a estar, el tiempo que tenga que estar. Incluso una vez que acabe tu tratamiento hay muchos medicamentos, pues como en mi caso, que generan ciertas consecuencias después y pues ahí va a seguir. Y se generan estas asociaciones, ¿no? Es como, esta sensación de los dedos, ¿no? No podía tocar, por ejemplo, guitarra, ¿no? Me duele tocar guitarra. Entonces llegó el punto en el que a ese método, que en su momento era para soslayar emocionalmente ciertas cuestiones, pues tuve que buscar una vía alterna, ¿no? Pero es eso, yo diría eso, ¿no? Es conocer bien esas fibras, esas sensaciones. Pues algunos seguramente necesitarían terapia para poder darse el tiempo, ¿no? Y dedicarle de manera formal, ¿no? A final de cuentas, nosotros estudiamos el mundo de por qué se relaciona, cómo se relaciona y específicamente a las personas, ¿no? Y pues no plantearse todas esas cuestiones en uno mismo, pues creo que me parece no sé, ¿no? Una carencia me resultaría una carencia de posibilidad de descubrir cosas que de alguna otra manera no podrías ni charlar ni ocuparlas como un recurso para poder socializar de manera más efectiva, ¿no? Ahí tienen algunos ejemplitos, algunos recursos, algunos consejos que pueden llevar a cabo en dado caso de que estén en esa situación que es bastante problemática. Pues gracias por venir, amigo. Claro que sí, ya cuando se pueda, si gustas, creo que quedan muchas cosas que se puedan hablar. Sí, muchísimo. Respecto a esto, entonces, si gustas en algún momento, claro que ahí estaremos. Pues igual y te abro tu sección dentro del programa, ¿no? ¿Por qué no? ¿Cómo le pondrías que el público comente, ¿no? Ajá, que pongan ahí en los comentarios qué sección y qué nombre. No sé, algo qué así. podría ser. Algo así. Primeros auxilios sobre el canto. No sé. Hay que la gente RCP, pregunte, ¿no? Enseñamos a hacer RCP. Ándale. Aquí Más cabe o- un maniquí, ¿no? Sí. Bueno, enano. Enano, pero sí cabe un maniquí. Amar. Lo usamos a amar. Rafa Mar. Sí. A Rafa Mar. Pues muchas gracias por venir, canal. No, amigo. Darte el tiempo y puñito para que no Es nos verdad, critiquen, porque contingencia, pues, sí. ya ves que Contingencia. sí, contingencia. Ustedes no lo saben, pero hay 3 metros entre nosotros. O sea, Sí. el choque de puños fue un corte de tomas en el cual yo estiré Miren. y él estiró y de ahí... Ajá, Ahí está. 3 metros. 3 metros. Bajo o sea, tierra. no, espero que no, amigo. De verdad, esperemos que no. Esperemos que no. Muchas gracias, Titanes. Nos vemos el próximo sábado.